Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Brian, Sigor, Nacho, ¿qué tal estáis? Y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Hola, Un gusto a todos. Placer como siempre. Bueno, siempre que nos juntamos hablamos de actualidad internacional. Hoy vamos a hablar de Pakistán e India, la tensión que ha ido incrementando estos días después del atentado en Cachemira, con 26 muertos. Sigor, bueno, ¿qué te pareció el atentado en sí y toda esta escalada y situaciones que se están viviendo día a día que van incrementando la tensión? bueno, el atentado en sí yo creo que no fue tan sorprendente porque Cachemira es una región que siempre está en el punto de mira, ¿no? Es una región muy volátil y a pesar de que había habido una reducción en la tensión en esa región en los últimos años, pues era evidente que algo de esto podía suceder, ¿no? Yo creo que nadie se ha sorprendido, lo que pasa es que la escala del atentado ha sido grande, ¿no? Quiero decir que los terroristas mataron a 26 personas, la mayor parte de ellas turistas domésticos. Creo que había dos personas extranjeras, pero no he sabido, no he podido ver de qué nacionalidad y posiblemente fuesen personas de origen indio con doble nacionalidad o con otro pasaporte. En cualquier caso, ha tenido muchísima repercusión en India y lo que ha pasado es que, aunque parece que ha habido un grupo terrorista islamista que que se ha atribuido la acción, India ha puesto en la diana a Pakistán, al Estado de Pakistán, como pues el culpable, ¿no? de esta situación. Y entonces ha promovido, ¿no? Ahora mismo unas acciones en represalia que pueden convertirse, esto lo dijo ayer Pakistán, que están esperando un ataque de India que puede producirse en los próximos días o en las próximas horas incluso, ¿no? Es verdad que estamos viendo cómo la retórica nacionalista está subiendo de tono. Ayer, por ejemplo, estaba viendo la televisión india y yo creo que a cualquiera le horrorizaría, ¿no? La televisión india, porque parece que los medios indios, en vez de tratar de mantener una cordura y de lograr que las aguas vuelvan a su cauce, lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Parece que es ese sensacionalismo que lleva a la guerra, ¿no? Que impulsa el sentimiento nacionalista para llevar a cabo acciones bélicas contra Pakistán, que, pues bueno, India considera que es ese cómplice. Aparte de que se puedan producir o no acciones militares entre los dos países, que recordemos que son dos potencias nucleares, aunque no estén realmente declaradas, no se sabe muy bien cuál es su potencial nuclear, pero bueno, son potencias nucleares y hay que tener siempre cuidado con esto. Eh, lo que pasó es que nada más, bueno, al día siguiente de los atentados o 2 días después, India ya, tomó las primeras medidas. La primera fue la expulsión de todos los pakistaníes que estaban en su territorio en un máximo de 48 horas, todos los pakistaníes que estaban con la exención de visado, porque hay una exención de visado para diferentes países del SAARC, que creo que se llama en inglés. Es una región de antiguas, bueno, de la propia región, ¿no? Muchas veces con las raíces británicas. Y luego, sobre todo, lo que más ha preocupado es que canceló un acuerdo de 1960 por el cual Pakistán tiene acceso, ¿no? al agua que discurre por dos ríos que van desde India, ¿no? Y esto es lo que ha preocupado y Pakistán ha considerado que si eso se lleva a cabo lo va a considerar como una acción de guerra. Los dos países han hecho ejercicios militares, ya sabemos cómo va esto, sacando músculo y esperemos que no vaya todo mucho más allá. Pero sí, es preocupante. No sé si me he dejado alguna cosa. Desde luego,
Brian o Nacho podrán hacer un análisis quizá histórico más importante, más interesante que el mío, porque yo sí es verdad que he estado en India muy a menudo, en Pakistán solo en una ocasión, y precisamente estuve en Cachemira porque hubo allí un terremoto en el año 2005. Pero el tema histórico a mí se me escapa un poco más, ¿no? Solo puedo decir que ha habido dos grandes guerras entre India y Pakistán, que son enemigos desde que nacieron como países. Una tercera guerra menos importante fue la del 99 y ahí muchos dicen que incluso estuvieron a punto de llegar a un enfrentamiento nuclear. No sé si eso fue tan así, pero desde luego el riesgo está ahí. Brian. Sí, yo creo que lo decíamos ahora fuera de cámaras, esta es como una constante, ¿verdad?, entre India y Pakistán debido a su situación histórica que viene, bueno, siempre hablamos desde la época británica, que es finalmente el que logra este proceso de divide y vencerás y la creación de dos estados que son los que conocemos ahora desde los años 40 del siglo pasado, pero en realidad estas son tensiones históricas que vienen desde la expansión islámica en esta región, ¿verdad? Y el establecimiento de algunos estados islámicos y de territorios que han llevado, digamos, a esta serie de enfrentamientos. Un elemento que siempre destaco cuando hablo de estos conflictos en estas zonas tiene que ver el componente religioso, ¿verdad? Y nacionalista, evidentemente, cómo permea demasiado la visión existente con respecto a la forma en la que se van, bueno, en la que se ven, perdón. Obviamente estamos hablando de un territorio que si bien ha tenido una especie de monarquía, de principado de origen hindú, es mayoritariamente población musulmana. Además, por ubicación geográfica, estamos hablando de una zona fértil, ¿verdad? Desde un punto de vista material, con afluentes de agua que además en territorios tan vastos en las cantidades de personas que existen, ¿verdad? La necesidad de recurso hídrico está demasiado marcado y debido a esto, pues todo permea, ¿verdad? Para que al final de cuentas se conviertan como en la fórmula mágica de una tormenta perfecta, ¿verdad? Fuera de esto, creo que destacar, por un lado, obviamente, la acción que se le endosa a una organización que se hace llamar Frente de Resistencia, ¿verdad? Que es el que comete este atentado en la zona de Pahalgam, eh, sirve mucho para que algo tan importante como el movimiento Hindutva, que es el movimiento de Narendra Modi, digamos el líder desde hace muchos años de la India, pueda seguir promoviendo ese nacionalismo desde un punto de vista hindú, ¿verdad? Es súper interesante porque siempre tenemos como una noción, por lo menos desde el punto de vista occidental, de que budistas e hinduistas generalmente no tienen estos comportamientos radicales. Ya cuando se empieza a estudiar a profundidad, vemos que también, ¿verdad? Hay grupos bastante radicales en este tipo de corrientes. Creo que de alguna manera esto va a llevar, por un lado, a reforzar este nacionalismo hinduista que quiere seguir promoviendo Narendra Modi y por el otro lado, pues tratar de dar algún tipo de golpe de mesa con respecto a la situación de Pakistán. Para mí, por muchos años, he considerado que el conflicto entre India y Pakistán es mucho más peligroso que los conflictos que puedan haber en otras partes del mundo por el componente nuclear, aunque el componente nuclear por sí mismo no es un elemento disuasorio en estos instantes por lo que esto implica, pero siento de que genera una sensación de volatilidad demasiado amplia, en la cual pues también hay que entender la gran cantidad de actores importantes que están, digamos, envueltos en esto. Estados Unidos por un lado, China por el otro, ¿verdad? Ahora que se menciona la gran importancia que tiene China, e incluso Rusia en algún momento, porque históricamente tanto los soviéticos como la Federación Rusa son de los máximos vendedores de armas hacia el gobierno indio. Entonces, creo que estamos delante quizás de una serie de escaramuzas, de enfrentamientos para tratar de fortalecer, por un lado, el nacionalismo y la xenofobia, por el otro lado, incluso el racismo, pero después esperaría yo que las aguas vuelvan a su margen normal. Obviamente todo dependerá
de cuál sea, digamos, el desenlace de esto que parece una novela de nunca acabar. Nacho. Coincido con ambos. Es cierto que estamos hablando de potencias nucleares, 247 millones del lado de habitantes del lado de Pakistán, 1.400 del lado de la India, y esos 1.400 incluyen a 200 millones de musulmanes en la India. Y acá quiero resaltar algo, no es el único riesgo un conflicto convencional o atómico entre India y Pakistán. El problema está en la desintegración la posible desintegración o el alzamiento de las minorías o grupos dentro de la región. Y me voy a explicar. Supongamos que India tuviese la decisión de llevar adelante una guerra y este hinduismo, este nacionalismo, este integrismo, mejor dicho, hinduista, fuera uno de los motivos, pero también uno de los rieles. ¿Qué hacemos con los 200 millones de musulmanes que hay en la India? Porque esto los va a dejar en un estado de no solo de persecución, sino también de insurrección. Después, supongamos que India tiene, como ha sucedido, hace una campaña exitosa por el control de Cachemira y derrota a Pakistán otra vez. ¿Qué hacemos con la mayoría musulmana de Cachemira? Que además, por este atentado, por esta masacre, queda claro que no pareciera, o al menos algunos grupos no pareciera poder convivir con los hindúes que están tratando de introducir la India en Cachemira. ¿Qué hacemos con las manifestaciones de los beluchíes? Recordemos Beluchistán, que forma parte del sur oeste de Pakistán, tiene también un pedido de separatismo que abarca también a Irán. Entonces tenemos grupos que podrían llamar a una disgregación de Pakistán, ni hablar de los pastunes que se comunican por esa cultura común con el sur de Afganistán y con los talibanes. Y acá surge el segundo riesgo, que al hinduismo se le oponga después de un debilitamiento, no digo de separación o disgregación de Pakistán, de un debilitamiento, se dé lugar al yihadismo. Un yihadismo que reemplace ese nacionalismo pakistaní. Y que ese yihadismo dé lugar a movimientos que sean mucho más dinámicos y mucho más violentos, ya no sustentados en la idea de defender la integridad territorial de Pakistán, sino la posibilidad de instalar regímenes de corte más también integristas religiosos, con la Sharia en la mano, y que eso, además, si seguimos pensando las consecuencias, tenga efectos sobre los musulmanes de Xinjiang, o que tenga efectos sobre los musulmanes de Bangladesh. Porque una vez que el integrismo está lanzado, es muy difícil pararlo. Y recordemos que después del golpe en Bangladesh hubo escenas de masacre por parte de grupos musulmanes muy radicalizados. Entonces los peligros no solamente están en la guerra. Inclusive si no se produjera una guerra, a lo que estamos enfrentados es a un deterioro progresivo de la mano de los integrismos, los separatismos, pero también de la desaparición de los controles hasta ahora tradicionales que son los estados-nación. Así que yo lo que digo es que no es solamente Cachemira. El riesgo es mucho más grande y quizás no se está percibiendo y se está contando por ahí los soldados y las ojivas nucleares, pero la mayor cantidad de muertes no vienen de las guerras últimamente, sino que vienen de los integrismos y de las luchas separatistas. Hay que tener en cuenta también ese número, digo, porque si lo que nos preocupa es la gente, tengamos en cuenta ese dato. No son las guerras el único mal que nos recorre. Sí, Igor. Bueno, de hecho, no, de hecho, quería apuntar eso, ¿no? Que Pakistán ha intentado de alguna forma, pues, deshacerse de la culpa, ¿no? Y una de las maneras en las que lo ha hecho ha sido afirmando que ha estado combatiendo a terroristas procedentes de Afganistán en su territorio y que creía que iban a llevar a cabo acciones en India, ¿no? Es totalmente cierto lo que cuenta Nacho de la interrelación que hay en esas zonas con diferentes grupos étnicos, grupos culturales y sociales.
Yo personalmente, siempre que se saca a pasear lo que es la guerra nuclear, soy muy escéptico. Yo creo que a nadie le interesa una guerra nuclear y que no vamos a ese escenario en ninguno de los casos, porque una guerra nuclear supone, ya lo sabemos, la destrucción mutua, a nadie le interesa. Y es verdad que hay que tener cuidado, pero lo mismo que decía sobre Rusia, que no creo que esté bueno, dispuesta a utilizar armas nucleares, ni siquiera las tácticas en Ucrania, tampoco creo que India y Pakistán estén al borde de una guerra nuclear, ¿no? Pero es cierto que toda esta desestabilización, inestabilidad, ¿no? Regional puede tener bueno, pues un impacto no menor. Y además, como dice Nacho, mucho más cercano a la propia población, ¿no? Porque una guerra nuclear, pues bueno, es algo que queda muy lejos porque se decide en unos despachos a los que muy poca gente tiene acceso, ¿no? Pero toda esta inestabilidad, todo este terrorismo, todas estas acciones sí que tienen un impacto sobre la población local, ¿no? Y eso, pues bueno, es algo preocupante, la verdad. Ryan. Sí, bueno, sosteniendo también un poco lo que mencionan tanto Nacho como Sigurd, pues hay que recordar también, históricamente este territorio ha tenido, digamos, el problema de este separatismo, ¿verdad? Incluso dentro de la propia estructura social de la India, en algún momento por esas divisiones que viven, digamos, económicas y sociales, no es lo mismo, digamos, ser de Delhi que estar en alguna parte más en la profundidad de la India. Se ha hablado incluso en algún momento de una balcanización del país, ¿verdad? Lo que ha intentado el nacionalismo en este caso es tratar de mantenerlos unidos bajo un mismo estandarte, ¿verdad? En este caso, la idea de que eventualmente eh, India es una sola, ¿verdad? Y que estén bajo el mismo paraguas, ¿verdad? Por eso se opta tanto por reforzar esta idea nacional. Recordemos que aparte de la división del subcontinente, que va a dar a las dos divisiones que siempre conocemos, que son India y Pakistán. Recordemos que en los años 70 se da origen de Bangladesh, ¿verdad? Que es el otro territorio. Ahí mencionaba Nacho dos factores súper importantes que se mencionan poco porque incluso a nivel internacional no se habla casi nada, que es el tema del Baluchistán, ¿verdad? Que es súper, súper tenso por posición, por los actores que están integrados y demás. Y el tema también del contacto entre Pakistán con la etnia Pashtun, ¿verdad? Que hay que entender de que si nos parece un dolor de cabeza el talibán por lo que significa el Pashtun, digamos, o la etnia Pashtunwali como tal, tiene principios que están incluso anteriores al propio Islam, ¿verdad? Y por eso esta idea también nacional que tiene el movimiento Pashtun eventualmente podría desembocar en un factor mucho más de enfrentamiento mucho más fuerte desde un punto de vista sectario, ¿verdad? Creo que es un elemento bastante interesante que se plantea acá, que ya se sale, digamos, de lo que pensamos tradicionalmente del enfrentamiento entre estados, simplemente, y aquí estamos hablando de enfrentamientos de carácter ya étnico-nacional, ¿verdad? Un poco más complejo, creo yo. Sí, además hay que dar cuenta de otro enfrentamiento que no se tiene muy en cuenta últimamente, y es dentro del mismo Islam. Porque tenemos grupos salafistas, ¿sí?, que están operando con cada vez mayor fuerza. Me refiero, por ejemplo, a los grupos de Bangladesh e inclusive dentro de Pakistán y Beluchistán, pero también hay grupos dentro del Islam que son más moderados, que no llegan que inclusive podrían haber estado abrevando en el salafismo, pero que por sus vínculos, si quiere, más actuales monetarios con Arabia Saudita o con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, prefieren una salida más moderada, por decirlo de alguna manera. Y a su vez tenemos lo que empiezan a ser alianzas cruzadas entre estos diferentes grados del Islam, ¿sí? Estamos hablando solamente si hablamos del sunismo, ¿no? Digo, porque de pronto tenemos grupos, yo ahora no tengo, no voy a empezar a hacer los nombres porque no da, pero tenemos grupos, por ejemplo, dentro de mismo Afganistán, grupos pastunes que están buscando una salida política. Ahí tenemos pastunes que
son en su mayoría, que derivaron en el Talibán, que buscan ahora una salida de consolidación del Estado en Afganistán, pero que no necesariamente su andarivel principal está en la religión, sino que está en la consolidación territorial pastún, ¿sí? En un nacionalismo pastún. Y después tenemos grupos más en el extremo, que van desde Al Qaeda hasta el ISIS, que aplican ya los principios más radicalizados. Y después tenemos a los chiitas, que están tratando de controlar, pero también se están peleando con estos grupos sunitas más extremos. Y esto lleva a alianzas inesperadas, como por ejemplo el respaldo de Israel a la India. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Es que en realidad nos tendríamos que empezar a acostumbrar a analizar los fenómenos desde varios niveles. Y ya no alcanza con decir son chiitas, son sunitas. No alcanza con decir son pakistaníes, son indios. Ni siquiera alcanza con decir son hindúes. Porque el hindutva, que es este movimiento del nacionalismo hindú, también está atravesado dentro del partido de Modi por sectores muy radicalizados, pero también por sectores de la política profesional que lo que más les interesa es el comercio o los planes de desarrollo nacional, no el nacionalismo hindú. Entonces, para aclarar lo que acabo de hacer muy confuso, es demasiado confuso todo como para que saquemos conclusiones a partir de los estados nacionales o de los arsenales o inclusive de los grupos usuales. Todo está en movimiento, todo fue muy cambiado y cierro con esto. Me da la impresión que en algún punto se empieza a generar algo que es muy, muy, muy peligroso y que creo que empezó con la invasión rusa a Ucrania, que es la relativización absoluta de las fronteras nacionales. ¿Sí? Los países empiezan a darse cuenta que las fronteras ya no son que el trazado de las fronteras ya no es un dogma. Y a su vez que los grupos se dieron cuenta que la existencia de un Estado nacional que los contiene de manera inevitable ya tampoco es un dogma. Y entonces están empezando a desatar una serie de conflictos precisamente porque el sistema internacional y el derecho internacional han entrado en una crisis extremadamente profunda de la cual no tenemos idea que va a surgir. Así que creo yo que tendríamos que estar muy atentos y no solamente mirar las cuestiones que hasta ahora mirábamos. Empezamos a mirar los matices, ¿sí? Más que separar en colores, porque a veces los matices y los grados explican mucho mejor lo que pasó. O, por ejemplo, lo de Cachemira, en donde sabemos que hay un grupo que es integrista, religioso, por eso eligió a los hindúes para asesinarlos y los separó del resto. Pero también sabemos que dentro del movimiento separatista de Cachemira hay grupos pro-pakistaníes que van por el lado político y hay otros que van por el lado del integrismo religioso. Así que nos espera un trabajo de nosotros, tenemos que aprender un poco más profundamente y a diferenciar lo que hasta ahora eran respuestas automáticas a por qué se producían los conflictos. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es una región a la que se le presta relativamente poca atención, sobre todo si lo comparamos con Oriente Próximo. Y yo, bueno, y aquí como vasco, creo que tenemos no sé si una conciencia un poco más elevada, ¿no? De todos estos problemas relacionados con culturas minoritarias, con etnias, etcétera, etcétera. En el caso de India y Pakistán es que las fronteras no pueden ser dogma porque ni siquiera están delimitadas, ¿no? O sea, ahí hay Ujú. una línea de control actual que es una frontera temporal, ¿no? Entre los dos países con la que no están realmente de acuerdo, ¿no? Entonces estamos en una región en la que ni siquiera la frontera bueno, pues es definitiva, ¿no? En el caso de Narendra Modi, yo creo que y aquí igual voy a patinar, pero me da la sensación de que si bien Narendra Modi siempre ha sido un ultranacionalista hindú y ha tenido muchísimos problemas con los musulmanes, ¿no? Incluso cuando era jefe del Estado del que fue primer ministro, o ministro, no sé cómo se llaman, ¿no? Chief Minister creo que le llaman. Eh, yo creo que se ha ido, pues al frente de India se ha ido moderando bastante y ha ido tomando una política mucho más pragmática, quizá tratando de seguir los pasos de China en lo que es el desarrollo, ¿no? Y tratando de anteponer
el desarrollo económico a a ese nacionalismo, ¿no? Que es lo que ahora vemos en los medios indios. Y lo que espero es que, bueno, pues no lleve a cabo esas acciones militares que todos estamos esperando, ¿no? Y que no llegue la sangre al río, o que si lleva a cabo alguna acción, pues sea muy limitada y no provoque una escalada con Pakistán, ¿no? Eso es lo que ahora mismo sí que me preocupa entre los dos países, porque creo que es algo que puede suceder más a corto plazo que toda la inestabilidad que existe. Y ya que se ha mencionado Bangladesh, y yo sí conozco bien ese país porque he estado en muchas ocasiones, eh, uno de los reportajes que hice en Bangladesh fue precisamente el de los atentados que hubo contra los blogueros seculares, ¿no? Blogueros que pedían mayor secularismo o secularidad en Bangladesh. Mataron a unos cuantos y me dio la sensación siempre de que, a pesar de que hay estos movimientos integristas en Bangladesh, que efectivamente se desgajó de Pakistán tras la guerra de los 70, pues me parece que es mucho más moderado, ¿no? Que en otros países, porque al fin y al cabo tenemos ya unas cuantas repúblicas islámicas. Y, y Pakistán, pues bueno, al final es un país, pues bueno, con un gobierno que no es especialmente fuerte, ¿no? No es como el gobierno de India. Entonces, yo sí que espero también que la versión más moderada del Islam sea la que se imponga en el subcontinente indio, ¿no? Ujú. No sé los pastunes, Baluchistán, cómo de radicalizados están, porque realmente no he estado en esos sitios, pero sí que tengo una esperanza y soy bastante optimista, por lo menos en lo que se refiere a este caso concreto en el que nos encontramos ahora. Otra cosa ya es los pronósticos más a largo plazo de la región. Yo les pregunto a ustedes, a ver, porque es una duda. ¿Ustedes creen que lo que está sucediendo en Cachemira está estimulado por el enfrentamiento o el futuro enfrentamiento entre China y Estados Unidos? Y a lo que me refiero es el momento y la oportunidad elegidos. ¿No podrían estar relacionados de alguna manera con ese reposicionamiento y con esas alianzas que están estableciendo en vistas de este posible enfrentamiento? ¿No ven ustedes una mano? Eso sé que es muy conspiranoico lo que pregunto, pero de alguna manera pareciera alinearse o por lo menos recorrer ese camino. Brian, si quieres tú empezar. Sería bastante conspirativo, pero no sería tan descabellado, creo, ¿verdad? Hay que entender de que, por ejemplo, la alianza de China y Pakistán es muy beneficiosa para China, ¿verdad? Tanto a nivel de infraestructura, de hecho, gracias a Pakistán es que China logra sortear un poco todos los bloqueos que se puedan hacer de ingreso de productos, principalmente petróleo, ¿verdad? A través de este puerto que está concesionado a una empresa china. Y además, entender de que durante muchos años para China, Pakistán ha sido, digamos, una especie de puente estratégico, ¿verdad? A través de ese famoso corredor que han estado estableciendo. Y de alguna forma, Estados Unidos podría estar buscando desestabilizar para lograr sus objetivos. En este caso, Donald Trump, ¿verdad? El enfoque que tiene Donald Trump está muy, digamos, centrado en todos los daños que pueda ocasionarle a China eventualmente y podría pensar de que si no tienen una participación tan frontal, tan directa, por lo menos aprovecharían el espacio para tratar de también sacar agua para sus molinos, ¿verdad? Como dice Nacho, es un poquito apresurado sacar esa conclusión, pero no sería del todo descabellado porque entendemos de que en zonas con una tensión tan alta, evidentemente hay muchos participantes externos que siempre van a torcer el brazo, ¿verdad? Para cambiar un poco el panorama de lo que se está presentando. Por lo menos hasta ahí lo puedo ver, digamos, en este momento de lo que se vislumbra. Sí, digamos, me pongo del lado de Sigurd de esperar de que el agua no llegue al río y que esto no pase de ser
simple escaramuza, un enfrentamiento de unos cuantos días y que volvamos a una situación lo más parecido a lo que teníamos anteriormente. A ver, yo creo que es peligroso empezar a ver todos los conflictos como parte del conflicto por la hegemonía mundial que enfrenta a China y a Estados Unidos, ¿no? Lo han mencionado, ¿no? El corredor, creo que es el corredor de Guadar, creo que se llama, de China ha estado siendo atacado por grupos locales en varias ocasiones, ya antes de que estuviese Donald Trump en la presidencia. Es una zona con muchísima tensión en la que China sabe que se mueven en arenas movedizas. Y China siempre ha sido aliado más cercano a Pakistán que a India, pero yo creo que el pragmatismo chino le lleva a mantener siempre o tratar de mantener una buena relación tanto con Pakistán como con India, ¿no? Y desde luego India es un socio mucho más apetecible que Pakistán. Es verdad que entre India y China ha habido, bueno, pues muchos roces y los últimos no hace tanto tiempo, ¿no? En la frontera con el Himalaya, también otra frontera que está en disputa y demás. Pero creo que es un poco, sí, quizá demasiado apresurado, ¿no? Decir o pensar que puede ser parte de ese enfrentamiento mucho más amplio que van a tener o que están teniendo ya, ¿no? Estados Unidos y China. Y yo sigo pensando que el pragmatismo de China va a permitir que no llegue a enfrentarse militarmente con Estados Unidos. Eso es lo que yo creo, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones. El potencial disparador de Taiwán. Ahora mismo lo hemos visto también con el tema de los aranceles. Bueno, la lucha hegemónica está ahí, eso está claro, y se va a librar en el terreno económico y en el terreno tecnológico, pero yo creo que, afortunadamente, creo que no va a pasar al terreno militar. Sí, están utilizando este conflicto. A ver, esto podría haber pasado como tantas otras masacres que suceden de vez en cuando en la región. No es algo nuevo lo que pasó en Cachemira, eh, pero sí me parece que aceleró algunos acuerdos. Aceleró el acercamiento, o si se quiere, la integración de China con Pakistán, la instalación de un contingente de 4.500 soldados en la zona que reclama China es del 2019, pero las últimas noticias que tengo es que se ha reforzado. Y por otro lado, hubo un intercambio de mensajes de apoyo político de parte de China a Pakistán, mientras que la India salió a buscar apoyos en Estados Unidos, como dijimos, en Israel, y da la impresión que este conflicto al menos lo que hizo fue clarificar algunas cuestiones, y va a terminar de clarificar algo que ustedes dos decían, y es hasta qué punto es posible sostener el temor al uso de armas nucleares una vez que un país es poseedor. Y esto también, ojo, porque va a tener influencia sobre las negociaciones que se hagan con Irán. Porque, y esto me estoy haciendo, me estoy yendo quizás súper lejos, pero hasta hoy se trabajó sobre la idea de que la posesión de un arma atómica llevaba a el riesgo de que ese país la usara. De alguna manera, este testeo de dos potencias del tercer mundo, armadas con potencias nucleares, nos va a dar un diagnóstico mucho más certero y actualizado de esa idea, ¿sí? Eh, Insisto, quizás me estoy yendo muy lejos con el análisis, pero eh, me parece que es algo que deberíamos considerar a partir de lo que vaya a suceder entre los dos países, por más que se agarren con armas convencionales. El uso de armas nucleares y la posesión de armas nucleares en manos de países que no son desarrollados. Eso es un tema que a mí me está titilando en el tablero desde hace varios días. Ahí meteríamos también a Rusia, entiendo, ¿no? Rusia es un Que país del Rusia, mundo. país desarrollado. Sí. Bueno, pero sí, es que no es que no estamos lejos de eso, es que la amenaza, a ver, la disuasión nuclear se basó en el principio de la amenaza de uso. Si no es viable usar un arma nuclear para resolver cuestiones fronterizas o, si quiere, menores que no hacen a la supervivencia,
Entonces, el arma nuclear toma otro sentido y el desarrollo de armas nucleares también. Sí, sí, Rusia lo incluye, sí, totalmente. Me parece que sí, está bien, es como el fin de la ecuación que planteó Putin con las líneas rojas, ¿no? Bueno, yo de momento veo que tanto Estados Unidos como China han pedido que se rebaje la tensión entre India y Pakistán. Eh, Prefiero quedarme con ese mensaje, ¿no? De las dos potencias diciendo, oye, ya está bien, dejadlo aquí. Bueno, no hemos dicho, no hemos a ver, hemos pasado por alto una cosa, ¿no? Y es que India no ha conseguido detener a ninguno de los terroristas. Que yo sepa, Ujú, lo que hizo fue eh, preparar 3 retratos robot de los ujú, supuestos terroristas que escaparon y ha sido incapaz de dar con ellos, ¿no? Que también yo creo que demuestra el poco control que tiene India en Cachemira, porque yo recuerdo que cuando estuve allí era dificilísimo llegar hasta allí, había un control detrás de otro, en el avión no se podían llevar ni siquiera equipaje de mano, luego en la propia Cachemira realmente había un soldado cada 100 metros, ¿no? Y sin ujú, embargo, unos 3 terroristas, por lo menos 3 terroristas, fueron capaces de bajar por el monte, por el bosque, matar a 26 personas y marcharse y desaparecer, ¿no? Eso también, yo creo que quizá eso ha sido un poco humillante para India y por eso ahora también está tratando de sacar pecho, ¿no? De sacar músculo bueno, de alguna forma tapar lo que sucedió. Y me recuerda un poco, salvando las distancias sin duda, pero me recuerda un poco a lo que sucedió en Israel el 7 de octubre de 2023, ¿no? De cómo ujú. un país que se creía poderosísimo y con los últimos avances en tecnología de vigilancia y de protección, de repente se vio completamente pues superado, ¿no? Por hordas de terroristas que lo atacaron. Esto es, por supuesto, una cosa completamente diferente, pero creo que también demuestra un poco la debilidad de India para controlar estas zonas a pesar de la presencia militar que tiene. Sí, y te agregaría algo. Otra noción que tendremos que empezar a acostumbrarnos, y es que los conflictos no son resolubles siempre. El de Cachemira no tiene solución a la vista, porque si se solucionara inclusive entre China y Pakistán debería ser entregársela a la India, en un hipotético, pero todavía queda una parte que es la de China, que no se mencionó mucho, yo no lo mencioné en el hilo que publiqué, pero China invoca derechos derivados del Tíbet, de posición derivados de su toma del Tíbet, que considera como propio. Entonces no se va a resolver, lo de Hamas no se está resolviendo, no hay solución a la vista, tampoco lo de Hezbollah, tampoco lo de los hutíes, podría seguir, ¿no? Digo, hay conflictos de sobra, pero ni siquiera las potencias, si hablamos de China, Estados Unidos, Rusia, Europa, Turquía, no tienen la llave para resolver los conflictos. Entonces entramos en una época de control, nuevamente, ¿no? De control de daños y de control de tratar de morigerar los daños de un conflicto, pero muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿y cómo se resuelve esto? Es que no tiene solución, y a veces cuando uno dice no tiene solución, a uno lo miran como diciendo, bueno, pues yo te pregunté cuál era la solución, no la tiene. No tengo otra respuesta que no la tiene. Cachemira no tiene solución de momento. Creo que insistimos mucho en la misma fórmula, ¿verdad? Creemos que todo se resuelve como se intentó resolver en 1947, cuando aparece Pakistán e India, separar partir el melón por la mitad, que cada uno tenga su mitad y cada quien quede tranquilo, pero estamos hablando de una complejidad mucho mayor, porque estamos hablando Ujú. de relaciones humanas que no se pueden limitar únicamente a una cuestión territorial y creo que es ahí, en ese modelo de análisis que Occidente se ha quedado botado desde hace muchos, muchos años, ¿verdad? Eh, Al final, digamos, estamos hablando de una convivencia entre grupos que ya por historia no tienen una convivencia, estamos pues
ya estamos destinados al conflicto constante y lo único Ujú, que vamos a tener que aprender es a la administración del conflicto. O sea, sabemos que van a haber momentos de muchísima tensión, van a haber momentos de, digamos, relativa calma, pero no vamos a tener la finalización del conflicto por sí mismo si el detalle, digamos, básico consiste en la negación del derecho del otro a su existencia o el derecho del otro a administrar cosas que para nosotros son fundamentales. Se puede resolver, digamos, territorialmente el conflicto de Cachemira dándoselo por anexión a la India, a cómo se puede resolver, digamos, territorialmente hablando, el conflicto de China con el Tíbet, dejando o reconociendo de que Tíbet es territorialmente territorio de China, pero no estamos resolviendo digamos, el problema de fondo que tiene que ujú. ver con el asunto social, o sea, cómo se ve ese grupo con respecto a eso que está ocurriendo, porque la solución no es territorial, no estamos hablando Ujú. de una solución estato nacional y creo que es ahí donde hemos fracasado porque pensamos de que todo se resuelve con la fórmula estatocéntrica, que es completamente, es simplemente material y hay que entender de que aquí estamos por encima de un elemento meramente materialista. Aparte, cuando vos reorganizás fronteras, siempre dejas un estado que va a ser reclamado por el otro. En el caso de Cachemira, vos ponele que, y además tampoco se resuelve con el más poderoso, porque en este caso el más poderoso es India. Objetivamente es un país más poderoso que Pakistán, pero suponiendo que le entregases o le admitieses la soberanía sobre Cachemira, eso no va a resolver la cuestión de que la mayoría musulmana va a quedar dentro del gobierno de un gobierno indio que es en su mayoría hindú. Y eso se repite en todos los conflictos, porque, no sé, porque además tenés los grupos independentistas cachemires, que tenés el TL, que es, sí, intenta armar un gobierno nacional, pero no está, no está de acuerdo con otros grupos que pretenden acercarse o tener la protección de Pakistán precisamente porque ven una continuidad musulmana y tienen miedo a ser integrados por la India y sufrir frente a la mayoría hindú. Pero también hay otros grupos que se disputan entre sí porque no están de acuerdo cuál es la fórmula de un eventual gobierno, si es un gobierno religioso o no. Y si es religioso, hasta qué punto es musulmán, la Sharia o leyes más parecidas a las de Pakistán. Entonces, la solución del Estado y el redibujar fronteras tampoco pareciera ser una solución, no digo justa, digo viable. Porque viable sería que se sostenga en el tiempo y que sea autosuficiente como para poder garantizar su existencia y su supervivencia frente a otros estados, sea por la vía de la fuerza, de tener una fuerza propia, o por la vía de las alianzas. Entonces ahí también, por eso decía, tenemos que empezar a ver los matices, ¿no? Salimos del mundo blanco y negro de la Guerra Fría y todavía no nos acostumbramos a ver los grises, que vivimos en un mundo de grises en donde no solamente grises, sino que hay varias dimensiones de un mismo conflicto y que muchas veces la gente supone que es fácil de explicar, pero inclusive una vez explicado es difícil de sostener lo que uno explica en el tiempo porque sigue evolucionando y sigue cambiando porque esos intereses se van cruzando de tal manera porque además tenés las otras influencias que le hablábamos, por ejemplo, del yihadismo. El yihadismo ni siquiera sabemos de dónde viene, puede venir de Irán o puede venir de la propia cultura. O sea, un salafista puede de pronto en Siria, como pasó con el HTS, salirse de la esfera de Al Qaeda o de ISIS y crear un movimiento de nacionalismo sirio. No, no se sabe. Todo puede suceder. Y el problema de Cachemira es que todo puede suceder y no sabemos qué va a pasar mañana mismo, ¿no? Porque bienvenidos a la inestabilidad. Es imposible saber qué es lo que va a pasar. Y que incluso no se Parece interesante. resuelve, perdón, no se resuelve creando la República Independiente de Cachemira, ¿verdad? Que seguimos creyendo que la fragmentación podría resolver algo, porque como dice Nacho, hay que ver si es un estado laico, si es un estado religioso, y si es un estado religioso, cuál de las corrientes religiosas hay, porque incluso dentro del Islam indio, ¿verdad? Que es una minoría muy grande, estamos hablando de 200 millones de personas. Yo, digamos, vivo en un país en el cual no llegamos ni a 10 millones, por lo tanto, para mí
es inimaginable imaginarme 200 millones de personas juntas Ujú. en donde, aunque la mayoría es musulmana, algunos son de la escuela Hanafi, que es la escuela, digamos, mayoritaria también Por en ejemplo. Pakistán. Ujú. Está el deobandismo, que es un poco ya más reformista, pero también hay barelvismo, que es muy parecido al salafismo saudita. Entonces, ¿qué? Vamos a tener que crear la República Deobandista de Cachemira y luego la República Barelvista de Cachemira. O sea, al final de cuentas, esa división únicamente enfocada en un elemento territorial no nos está ayudando a resolver y nos estamos tratando soluciones paliativas sobre un elemento que es mucho mayor, ¿verdad? Que no se puede Bo- prevenir. si siguen creando países, en la próxima asamblea de la ONU va a tener que ser hecha en el estadio del Maracaná para que entren los 100.000 delegados, ¿no? Bueno, así casi está el mundial ahorita, en este momento. Ujú. Sí. La verdad es que me parece muy interesante esto de que, bueno, la idea, ¿no? De que el, la solución territorial no es válida para cada vez más conflictos, ¿no? Y iba a poner antes un ejemplo de un conflicto que está congelado y que sí parece solucionado de facto, ¿no? Que es el de Corea, eh, que también lleva muchísimas décadas, ¿no? Pero por lo menos está estancado y está relativamente congelado, ¿no? Y ese que sí que de alguna forma, se ha logrado pues poniendo una frontera en el paralelo 38, ¿no? Y permitiendo la existencia de dos estados que, bueno, pues pueden tener sus más y sus menos, pero por lo menos eh, no digo que convivan porque realmente no hay una convivencia, pero coexisten, ¿no? En la península. Y sin embargo, pues efectivamente tenemos esta locura, ¿no? Como decía, de posibles alternativas, de posibles países que podrían surgir. Y yo creo que hay una solución, mm, y esto ya también lo vemos bastante claro en Europa, que es la de la tolerancia, ¿no? La de la tolerancia, la de la autonomía. Eh, yo creo que las personas diferentes, los grupos diferentes, si tienen un desarrollo social y económico adecuado, si tienen una calidad de vida adecuada y pueden o se ven respetadas en sus culturas, pueden llevar a cabo los ritos que consideren y hay un respeto y una tolerancia social, yo creo que es posible la convivencia, ¿no? Que es la posible incluso la integración de diferentes nacionalidades, podríamos decir, ¿no? Y ahora estoy pensando más en España, por ejemplo, donde no hay por qué buscar una independencia si existen o se dan estas condiciones, ¿no? De tolerancia, desarrollo social y económico. Claro, el problema está cuando se produce, pues bueno, un pisoteo de ciertas etnias, culturas, sociedades, ¿no? Por parte del Estado muchas veces, o simplemente pues no hay un desarrollo social suficiente como para que pues, sea posible el entendimiento. Y en el caso de religioso, pues yo creo que el Islam todavía está muy lejos de alcanzar ese punto al que, bueno, pues yo creo que el cristianismo sí ha llegado, sobre todo en Europa, porque se ha descafeinado por completo, ¿no? Quiero decir que el cristianismo de ahora no es el de la Edad Media o el de las cruzadas, y el Islam quizá todavía no haya llegado a ese punto. No sé si me estoy metiendo ahí en camisa de once varas, pero es lo que pienso. Sí, sí, es un poco el modelo de Suiza, con los cantones franceses, alemanes e italianos, o el de Francia, con la zona francesa de Quebec y el resto de habla inglesa. Sí, claramente, pero está bueno mencionar que hay una salida, pero que todo depende de la tolerancia, con lo cual llegamos a una conclusión que a mí me resulta súper interesante, que el enemigo no son las religiones, ni los sistemas políticos, ni las nacionalidades, sino la intolerancia y la violencia. Esa es una muy buena conclusión, porque últimamente estamos yendo por el camino contrario, que es llamar a un yihadismo permanente contra el opuesto a uno, o
o el que se elige como enemigo privilegiado, musulmán, judío, católico, iraní, israelí o lo que fuese, ¿no? Es como que estamos pidiendo la vieja solución, que ya existe. ¿Mm? No es solo desde el islamismo, quiero decir que tenemos un presidente en Estados Unidos que lo que hace es buscar la confrontación, no es un presidente que busca la tolerancia y la convivencia pacífica en un entorno global, ¿no? Busca todo lo contrario y esto, pues, hombre, realmente como ejemplo no es el mejor. Ujú. Por eso estamos en el medio de la tormenta, estamos percibiendo para dónde está la calma, lo cual es bueno. Digo, porque pensar es bueno. Es un deporte de riesgo, pero trae muchas satisfacciones. ¿Mm? Pues bueno, chicos, no sé si quieres añadir algo más, si no, lo dejamos aquí y ya charlaremos otro día más sobre el tema. Yo me he quedado a gusto, Alberto, la verdad. Pues bueno, pues muchísimas gracias a los tres y nos vemos otro día. Hasta la Nos A próxima. vemos, muchas ustedes. Un gracias. abrazo.